quinto año de secundaria. Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al curso de Plan Lector. Les saluda su profesora Lourdes Urtecho. El día de hoy vamos a desarrollar la ficha número 1 con el tema Lectura crítica. Tipos de pregunta. Definición. ¿Qué es la lectura crítica? La lectura crítica es un proceso complejo de lectura que lleva implícito la capacidad de interpretar y realizar juicios sobre la información que subyace en el texto. Es una evaluación del texto en la cual el lector valora el contenido, toma en cuenta el uso del lenguaje, el cual debe ser claro y comprensible, y analiza la relación del texto con otros que traten el mismo tema. La lectura crítica se puede emplear como una técnica de análisis de contenido que se puede desarrollar haciendo una primera lectura de exploración, una segunda lectura de comprensión y una lectura final para verificar la comprensión del contenido. Como verás, la lectura crítica pretende una profundización de la comprensión lectora con especial ahínco en el descubrimiento de la tesis, estructuras lógicas y argumentativas del discurso. Por eso propone ejercicios que aíslan elementos más allá de la lectura meramente informativa. ¿Qué son estructuras lógicas? Claro, se van a preguntar ¿qué son estructuras lógicas? Argumentos y tesis, eso es un tema que ya lo hemos tocado, pero vamos a darle un refresh, un repaso. ¿Qué son las estructuras lógicas? Son aquellas que le dan sentido al texto, de ahí la palabra lógica. Y para eso tiene que presentar las siguientes características. A ver, para que un texto tenga sentido lógico o estructuras lógicas correctas, tiene que tener estas características: cohesión o fidelidad de composición, afinidad semántica de contenido con sentido y propósito, adecuación lenguaje-objeto, funcionalidad, solidez estructural. ¿Qué más? ¿Qué son los argumentos? Bien claro nos dice acá, no es solo opinar, se trata de dar razones y pruebas de apoyo a una conclusión. Constituye también el intento de apoyar opiniones con razones. Por esta última cualidad son tan importantes en la búsqueda de la verdad y concreción de la ciencia. ¿Y qué es la tesis? ¿Recuerdan qué es la tesis? Es la idea que en el texto se pretende defender o rebatir. Es el también llamado argumento central. Se debe formular como un enunciado afirmativo. Características de la lectura crítica. La lectura crítica tiene como finalidad lograr la comprensión total del texto leído. Por eso se vale de diversas técnicas como las que se presentan a continuación. Interpretar la intención o propósito del autor, verificar la originalidad del contenido, contextualizar la información del texto con el área en relación, data y demás contenidos acerca de ese mismo tema, verificar la veracidad de la información y las fuentes consultadas, analizar los argumentos empleados y la interpretación de los mismos por parte del autor, establecer relaciones lógicas entre el contenido del texto y los conocimientos del lector, determinar los aciertos y desaciertos del contenido, es decir, si hay errores en los datos, imprecisión de la información, dificultad de la exposición de conceptos, entre otros. Se recurre a los criterios personales que se tienen acerca del contenido. Vamos a hacer unos ejemplos de presentación de preguntas tipo. Acá hay un ejercicio. Dice, el presidente de la República manifestó en el Congreso que el 27 de enero la Corte de La Haya determinó los nuevos límites marítimos entre Perú y Chile y que su cumplimiento no está sujeto a ninguna objeción o indicación, por lo que ambos países deben acatarlo de manera inmediata.
Este problema o este ejemplo, ustedes lo tienen ya en su hojita, en su ficha, ya en la primera página. Vamos desarrollando juntos, ya, de tal manera de que posteriormente puedan escribir y resolverlos. Van escribiendo, ya voy dándole la respuesta y van escribiendo allí en su hoja. ¿Cuál sería la tesis o argumento central de un razonamiento del mandatario? ¿Cuál sería la tesis? La respuesta es: Perú y Chile tienen nuevos límites marítimos. Esa es la tesis que está desarrollando, esa es la idea que está afirmando. ¿Cuál será su argumento principal? La Corte de la Haya determina cumplir lo que dice sin dar lugar a ninguna objeción. O sea, lo que dice es y se respeta. ¿Qué cuestiones están implicadas en este argumento? Implicancias temáticas. Jurídicamente, la intervención de la Corte de la Haya, claro que sí. Geográficamente, la disputa entre países por límites marítimos. Y políticamente se establece nuevos límites marítimos. Esa es una nueva ordenanza. Si quisiéramos argumentar lo contrario, ¿qué tendríamos que decir? Negar, pues, ¿no? Negar. ¿Qué tendríamos que decir? Negar el argumento principal. La Corte de la Haya no determina cumplir lo que dice dando lugar a objeciones. Muy bien. Está sencillo, solamente hay que concentrarse para poder esclarecer bien las ideas. Acá hay otro ejercicio. En una de sus aventuras, el famoso detective de ficción, creado por el inglés Arthur Conan Doyle, tiene que explicar una de sus conclusiones clave en la aventura de Silver Blaze. Para ello afirma lo siguiente. Este ejemplo también lo tenemos en la ficha 1, en la página 1. Ahí lo van resolviendo también, ya. Estamos resolviendo toda la página 1, la estamos resolviendo juntos en este video. La página 2 ya la hacen solos. Un perro estaba encerrado en los establos y sin embargo, aunque alguien había estado allí y había sacado un caballo, no había ladrado. Es obvio que el visitante era alguien a quien el perro conocía bien. Esquematicemos cómo el brillante detective llega a esa conclusión. Premisa 1. Premisa o idea, ¿ya? Es lo mismo, premisa o idea. Un perro estaba encerrado en los establos. Eso sacamos. Es la primera premisa. De la misma oración, del mismo texto, estamos sacando todas estas premisas. Premisa número 2. Alguien estaba allí y había sacado un caballo y el perro no había ladrado. Y la conclusión lógica, el visitante era alguien a quien el perro conocía bien. Claro que sí, por eso es que el perro no lo había ladrado. Un ejemplo de Sherlock Holmes. Vemos un argumento coherentemente armado desde sus fundamentos, que son las premisas. Definamos antes. ¿El argumento cuál es? El argumento. La razón. El perro no ladra a personas conocidas. ¿Por qué el perro no ladró? ¿Cuál es el argumento? Porque era una persona conocida la que estaba allí. ¿Y de dónde se desprende? ¿Cuál es la premisa? El perro estuvo cuando un visitante sacó un caballo. Muy bien. Además, es necesario definir los conceptos de tesis y argumento central, que son básicos para analizar un argumento cualquiera. Tesis: el perro no ladra a personas conocidas. Esa es la afirmación. El perro no ladra a personas conocidas. Esa es la idea que podemos sacar de todo ese texto. Y el argumento central: el perro conoce al visitante. Muy bien, ahora sí vamos a desarrollar la ficha, pero antes quiero compartir con ustedes un video muy bonito que me ha parecido bastante interesante y útil, sobre todo para ustedes, para que de una vez se esclarezca cualquier duda o pregunta. Igual pueden hacérmelo por WhatsApp. Aquí está el videito, vamos a verlo. Lectura crítica. A partir de ahora,
Al trabajar en lectura crítica debemos desarrollar principalmente tres habilidades en el estudiante. Comprender e interpretar, que se refiere a entender el texto. Analizar, se refiere a descomponer el texto, es decir, extraer ideas principales, ideas secundarias, conclusiones, etc. Y jerarquizar, que se refiere a distinguir cuál es la información más importante a medida que el estudiante lee. Las preguntas que aparecerán en la prueba en el área de lectura crítica son principalmente: extraiga o identifique idea principal, ideas secundarias, conclusión. Como requisito para pasar a la resolución de ejercicios, explicaremos los tipos de texto y los tipos de párrafo. Tipos de texto. De la clasificación completa nos quedaremos con 3, por ser los que aparecerán en la prueba ENES: textos expositivos, informativos y argumentativos. Las diferencias esenciales entre estos tres tipos de texto se resumen en el siguiente cuadro. Los textos expositivos e informativos se contraponen a los argumentativos porque tratan hechos, mientras que los argumentativos tratan opiniones. Sin embargo, son distintos los hechos pertenecientes a los dos primeros tipos. Los temas del texto expositivo son amplios, son de importancia global: la migración, el feminismo, la desigualdad social, etc. Los temas de los textos informativos, al ser noticias, son más pequeños. Las noticias suelen presentar titulares como: hubo un paro de taxistas en Quito, se cerró la vía Loax-Santo Domingo por derrumbe, la asamblea discute la posibilidad de una nueva reforma, etc. La segunda diferencia es la amplitud del tiempo. Los textos expositivos se refieren a temas que se han venido tratando durante mucho tiempo, al igual que en el ejemplo anterior, la migración, el feminismo, etc. Los textos informativos, primero que todo, se refieren a información nueva, pues una noticia es un hecho que se da a conocer por primera vez. Además, las noticias se extinguen en poco tiempo, no son duraderas. Por eso vienen publicadas en los diarios, porque mueren al día siguiente. Lo fundamental hasta este punto es que el alumno sepa distinguir entre hechos o razonamientos y opiniones. Pasemos ahora a los tipos de párrafo. Esta información es indispensable. Veremos 4 tipos de párrafo, que a su vez están representados con una figura geométrica. Inductivo. El triángulo simboliza la importancia de las ideas, es decir, según la imagen, la idea menos importante está al inicio y las ideas más importantes al final. Deductivo. Opuesto al anterior. La idea más importante se presenta al inicio y se desarrolla a continuación, concluyendo con la menos importante. Mixto. En este párrafo iniciamos con una especie de introducción antes de llegar a la idea principal, y luego, esta es desarrollada en las oraciones posteriores. Reiterativo. En este caso menciono la idea principal 2 veces, al iniciar y al concluir. Por ello, la forma de un reloj de arena. Veamos ahora un ejemplo de cada tipo de párrafo. Hemos reducido las oraciones a palabras clave y debemos ordenarlas de acuerdo a su importancia. Para crear un párrafo deductivo tendríamos el siguiente orden: 5, 2, 4, 3, 6 y 1. Para un párrafo inductivo solo invertiríamos el mismo orden. Para crear un párrafo mixto, vamos a agregar información de introducción antes de llegar a la idea principal. Podría mencionar, antes que a Ecuador, a los países de Latinoamérica en general y sus características, y después llego a la idea de Ecuador como país. A continuación vendría el mismo desarrollo que antes. Veamos que a pesar de haber agregado esta información no cambia la idea principal. Vamos a la primera oración, países de Sudamérica, y preguntemos: ¿todo el párrafo gira en torno a esta idea? La respuesta es no, sigue girando en torno a la idea de Ecuador como país. Y, por último, veamos un ejemplo de párrafo reiterativo. En este caso mencionaré 2 veces la idea de país, puesto que es la idea principal. Así, ambas ideas son globalizadoras, no puedo descartar a ninguna como idea principal. Estudiados los tipos de párrafo, llevémoslo a la práctica. Muy bien. Ese ha sido el videito que he querido compartir con ustedes. Espero les haya gustado mucho. Y con esto me despido. Cuídense. Gracias. Un abrazo. Espero este